calamidad, catástrofe, grave riesgo, todo como está reglamentado. Pero bueno, yo creo que ahora se trata de poner los puntos sobre las IES y ya que el teniente coronel Jaime Matalancina, que es el jefe del batallón de intervención en emergencias número 2, con base en la base aérea de Morón, y su zona de responsabilidad, corrígeme, es Andalucía, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, si no estoy equivocado. Jaime, yo creo que mejor que seguir es que les hables de qué es la UME, un poco, si se puede contextualizar qué habéis hecho en Valencia en otras emergencias, porque vienes de allí, si no estoy equivocado, ha estado desplegada la UME allí, y nada, yo creo que todo tuyo. Gracias, mi coronel. No sé si me escucháis para ir con el micro. A los arquitectos técnicos aparejadores, ver cuándo y cuándo tiramos de ellos. Entonces hemos puesto dos casos muy específicos. Es una, viene de intercultural, que aquí en Andalucía el segundo batallón está haciendo un esfuerzo muy grande en proteger todos los BIC y estamos constantemente haciendo ejercicio. Venimos de un ejercicio en la Alhambra de Granada, venimos otro en los dos en la Antequera, antes tenemos uno en Ceuta. Entonces, bueno, creo que es una cosa que es muy importante. Una vez que hemos asegurado que no hay vidas en riesgo ni nada, hay que salvar el patrimonio, que es súper importante. Y luego una operación, la operación del terremoto en Turquía, porque ahí nuestros ingenieros politécnicos, que son los más parecidos a un arquitecto técnico, tienen un papel muy importante en todo lo que son las fases de la operación. Si voy muy rápido me lo decís, intento ir un poquito más despacio y mi coronel, si 5 o 10 minutillos antes me pueden avisar. Sí, yo te aviso. Bueno, lo principal es saber cuál es la misión de la UME. Yo creo que, aunque todo el mundo más o menos lo intuye, pero es importante saber que la UME tiene como misión intervenir en cualquier lugar del territorio nacional y en el exterior. Es muy importante porque antes, cuando se creó la UME, solo era para territorio nacional, no para el exterior. Se revisó el protocolo y ahora nos permite salir al exterior para contribuir con la seguridad y bienestar de los ciudadanos junto a las instituciones del Estado y administraciones públicas en los riesgos que marca la Ley de Defensa Nacional, que son grave riesgo, catástrofe, calamidad y otras necesidades públicas. Bueno, para que se haga una unidad de dónde estamos encuadrados, nosotros estamos encuadrados. ¿Tiene puntero? Sí. La unidad militar de emergencia depende directamente de la ministra de Defensa. Nuestro teniente general depende directamente de la ministra de Defensa. Esto anteriormente no ha sido así, ha habido muchas veces que hemos estado bajo la bota del GEMAT, del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, pero sí que es cierto que tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Cuanto mayor cerca estemos en este caso de la jefa, pues es mucho más ágil toda la activación. Cuanto más escalones pongamos por en medio, pues más papeles tenemos que llegar hasta que nos dan la activación. Entonces, en función de los tiempos, pues hemos estado colgando del Estado Mayor de la Defensa o directamente de la ministra de Defensa. Como pueden ver, nos relacionamos con prácticamente todo el mundo del Ministerio de Defensa. Tenemos, por ejemplo, DIGENPOL es el que nos activa. Luego pondré un vídeo con ese proceso de activación de la UME, pero esta figura de aquí es la que nos da la orden de activación. Si no tenemos esta orden, no podemos salir. Y luego nos relacionamos pues con todos los ejércitos, con los ejércitos y la Armada. Pues que al final ellos son nuestros hermanos mayores, nosotros somos muy pequeñitos comparados con ellos y realmente los que tienen la capacidad de trabajo y cuando viene una emergencia como en la Dana, pues son ellos los que nos salvan. Nosotros somos aproximadamente 3.000, en la Dana estábamos 2.000 y en el ejército hasta 8.000 eran del ejército, con lo cual la mano de obra, máquinas, etcétera, etcétera, helicópteros, todo lo tiene el ejército y podemos tirar de ellos cuando queramos. Bueno, en la organización de la UME, pues lo más destacado es que, bueno, tenemos como siempre, nos manda un teniente general, que es un general de 3 estrellas, pues una autoridad muy importante porque su relación es también muy importante. Hemos visto que hace 2 días hemos estado en un nivel 3, donde el general era el jefe operativo de la emergencia, dependía del ministro. O sea, la relación tiene que ser muy alta, por eso tenemos aunque somos una unidad muy pequeñita, que por estos términos lo debería de mandar un general de división o de 2,
una o dos estrellas, aquí tenemos uno de 3 estrellas. Tenemos un segundo general, que normalmente cuando desplegamos en una emergencia de entidad importante, como por ejemplo la Dana, él se hizo cargo de la dirección de la emergencia en la zona, centralizar todas las capacidades de las Fuerzas Armadas en zona. En Valencia, el segundo general era el jefe de la UME y de todas las unidades de las Fuerzas Armadas. Un cuartel general, pues como todo, que apoya y traduce las órdenes del cuartel general, y luego tenemos 5 batallones de intervención, que ahora veremos dónde están, y tenemos un regimiento de apoyo e intervención en emergencia. Este regimiento es muy importante porque tiene un grupo de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales. En La Palma este grupo se hizo muy famoso porque era el que llevaba un vehículo que era el Belire, que permitía detectar los gases del volcán a distancia, tiene un montón de mediciones y es un vehículo bastante importante. Este también sería el grupo que en cualquier incidente en una central nuclear iría a todo el tema de riesgo nuclear. Y luego tenemos un grupo de apoyo en emergencias, pues el que nos da toda la parte logística a las operaciones, tanto a nosotros como al personal damnificado. Puede crear campos de refugiados, albergues, etcétera, etcétera, y repartir ayuda humanitaria, toda la que queramos. Luego tenemos en amarillo, tenemos el BELEME, que es el batallón de helicópteros en emergencia, y el grupo 43. Están en amarillo porque no son de la UME, pero cuando hay una intervención dependen operativamente de la UME. O sea que en general, cuando un FOCA, un avión de estos que apagan incendios, sale, es el general de la UME el que le da la orden de salida, igual que nuestros helicópteros. Luego tenemos un batallón de transmisiones que ha sido fundamental cuando ha habido el apagón en el que no teníamos, nadie tenía cobertura, pues nosotros somos capaces de generar nuestra propia red, tanto utilizando todos los medios, satélites militares, satélites civiles, y nosotros no perdimos el enlace en ningún momento. Teníamos enlace con todos los batallones y con nuestro puesto de mando. Entonces nosotros teníamos enlace, pues prácticamente no perdimos el enlace en ningún momento y nos pudimos comunicar. Podíamos crear redes de telefonía, nosotros teníamos WhatsApp dentro de nuestra burbuja, o sea, una serie de beneficios que este batallón es muy importante cuando tenemos un cero absoluto, que parece que es imposible, pero cada vez las cosas que parecen imposibles se van haciendo realidad. Bueno, los batallones, como pueden ver, estamos distribuidos en toda la península. Cada batallón tiene un área preferente de responsabilidad, por eso es muy importante que la UME, aunque geográficamente estamos distribuidos, la UME, todos los batallones actúan en toda España. Lo que pasa es que habrá unos que lleguen antes y otros que lleguen más tarde, pero todos trabajamos. Lo que sí que es cierto que los jefes tenemos una relación con todas las autoridades civiles y militares de la zona, pues para que vean que haya un único mando y un único interlocutor con tanto autoridades civiles como militares. Lo que nos intentamos comprometer es que en menos de 4 horas llegamos a cualquier punto de la geografía. Con esta distribución, pues si no hay carreteras afectadas ni nada, lo solemos cumplir. Tenemos en las islas una pequeña unidad, porque o tenemos ahí gente o no somos capaces de menos de 4 horas llegar, y esta unidad depende de mi batallón. Por eso el batallón de Sevilla es el más grande, porque tenemos lo mismo que los 5 batallones, pero aparte tenemos una unidad con dos destacamentos en cada una de las provincias de Ceuta. Para que vean, esto es un batallón. Iba a poner con iconitos militares, pero al final los militares nos gusta mucho poner iconitos de estos, pero luego es muy complicado para el personal civil que lo vea. Pero esto normalmente es un batallón, y esto es lo que despliega, lo que estamos alertados todos los días, 24/7. Y tenemos un proceso de alerta en función de cómo va siendo la amenaza. Lo que ven aquí, esto en azul y esto en verde, permanece en base las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permanentemente. Y en cuanto nos activan, normalmente sale un equipo RECO en 15 minutos. Ese equipo RECO tiene la misión de enlazar con el PMA lo más rápidamente posible, intentar ya buscar los cometidos para el siguiente escalón que va a salir, para que el escalón entre directamente a la zona de la emergencia con un cometido ya claro y no pierda tiempo en recibir cometido y espere. Ese pelotón, que son aproximadamente unos entre 16, 18, depende de la emergencia, pues saldría en 1 hora. Y esto está en base. A continuación, si la emergencia requiere ir metiendo medios, pues tenemos un plan que es en 2 horas y media, una vez que salen estos, los segundos se tienen que acercar a base. Entonces, en 2 horas y media tienen que estar en disposición de volver a salir. Seguimos aumentando, a 3 horas saldría lo que es, en teoría, un módulo que nosotros llamamos entre 150 personas,
que ahí tenemos capacidad para ya estar haciéndonos relevos durante trabajo de 24 horas, tenemos máquinas de ingenieros, ya tenemos soporte vital avanzado, tenemos mantenimiento, tenemos abastecimiento y tenemos policía militar. Entonces, en 3 horas, 100 tíos saldrían por la puerta de la base. ¿Que requerimos más? Pues tenemos a 6 horas, tenemos otro módulo igual. En 6 horas, esa gente tendría que seguir desplegando. Y luego, en esas mismas 6 horas, podríamos activar otro tercer módulo. O sea, que contaríamos con 3 módulos de 150 personas para actuar en una emergencia. Más luego ya capacidades de apoyo logístico porque tienen que comer, más máquinas de ingenieros, más soporte vital básico y luego el puesto de mando, mi puesto de mando, que pues, normalmente cuando salimos 2 subgrupos tácticos, o sea, pues suelo salir yo con mi puesto de mando para coordinar un poco todo lo como puede ver está escalonada y en 6 horas todo el batallón tiene que salir por la puerta en caso de una emergencia. ¿Vale? Bueno, para que vean un poquito cómo estamos distribuidos, pues aproximadamente la UME son unos 3.600 personas, de las cuales 647 pues son del batallón de aquí de Sevilla, y como pueden ver, pues prácticamente todo el personal de la UME en un porcentaje casi del 90% es del ejército de tierra. Del ejército del aire tenemos un 7%, de la armada pues tenemos menos gente, y cuerpos comunes que normalmente son ese personal sanitario o algún personal de... pues no sé, normalmente sanitarios pues muy poquito. Y bueno, y en mujeres pues estamos intentando elevar el ratio de mujeres, pero bueno, puede presentarse cualquier mujer en la UE. De momento solo tenemos el 7% del personal es femenino. ¿Cómo nos organizamos? Nosotros normalmente cuando nos activan lo que solemos hacer es ofrecer capacidades. Entonces nosotros decimos, tenemos esta capacidad, esta capacidad, esta capacidad. Entonces la comunidad autónoma lo que nos tiene que pedir es una capacidad. Contra lucha en condiciones forestales, nevadas, inundaciones, mando y control, etcétera. Y estas capacidades las dividimos en módulos. Por incendios forestales pues tenemos la unidad de helicópteros, incendios forestales, una unidad de helicóptero desplegable, equipos de una infinidad. Entonces así nos dividimos. Como capacidades genéricas que las tiene todo el batallón, pues puedes ver aquí, tenemos una serie de... Pues tenemos intervenciones en volcanes, tormentas invernales, medioambientales, intervención en atentados terroristas y actos ilícitos, inundaciones, bueno, un montón. Esas todas las tienen todos los batallones y luego tenemos unas capacidades que las tenemos, que no las tiene todo el mundo, sino que están centralizadas en algún batallón o en el regimiento de apoyo. Pues tenemos campamentos, protección de bien intercultural, múltiples víctimas, accidentes ferroviarios, intervención en riesgos tecnológicos o medioambientales. Y luego tenemos el DOE, que este es un puesto de mando. Cuando el general tiene que desplegar, pues podemos poner un puesto de mando en donde él quiera. Y estas capacidades, pues las vamos desagregando en módulos. Entonces tenemos un montón de módulos, como pueden ver, de prácticamente todas las capacidades. Pues de descontaminación en buques, en RBQ, intervención terrestre. Bueno, pues ahí les dejo para que se vayan haciendo una idea de todo lo que tenemos. La morgue, que fue la primera vez que la desplegamos, fue en La Dana y fue un éxito rotundo, porque al final cuando hay tantas muertes pues tenemos que tener un sitio en donde poder guardar los cuerpos con la debido respeto, atención y para que puedan ser llevadas ya al forense, para que pueda hacer la autopsia, el reconocimiento, etcétera, etcétera. Seguimos teniendo seguimos teniendo un montón de módulos. Esto más o menos son los medios, para que se hagan una idea de todos los medios que tiene la unidad militar de emergencia. ¿Esto qué requiere? Pues muchísima instrucción, preparar a la gente, porque tenemos un montón de capacidades y prácticamente somos los mismos, porque al final dividimos el año se divide en 4 campañas, que tenemos inundaciones, nevadas, inundaciones, incendios forestales y volvemos otra vez a inundaciones. Entonces, que es de incendios forestales, en la campaña de incendios forestales está en modo de incendios forestales. Cuando pasamos a inundaciones, que estamos ahora, estamos en inundaciones, pero siempre mirando, porque normalmente hoy ya con el cambio climático tenemos prácticamente que no hay una estacionalidad de las emergencias. Cualquier emergencia se puede dar en cualquier momento, ¿no? Pues esto nos requiere muchísima instrucción y mucho conocimiento de los medios. Pues tenemos muchísimos medios
y tenemos que ser capaces de cambiar. Estoy en inundaciones, pues el otro día, por ejemplo, salió un incendio en Almería, pues nosotros, si estamos en inundaciones y el incendio está en Almería, que además estaba muy cerca de la base de la Legión, pues dijimos, bueno, pues vamos a cambiarnos a incendios forestales y cambiamos rápidamente el chip, nos convertimos en incendios forestales, entonces tenemos que tener esa agilidad. Y lo que le quería recalcar es que nosotros somos la punta de lanza especializada. Nosotros estamos dentro de las Fuerzas Armadas los que conocemos las emergencias y los que primero actuaríamos, pero contamos con nuestro hermano mayor, que son las Fuerzas Armadas, que son los que realmente tienen la capacidad de mano de obra y capacidad de trabajo con las máquinas, y los podemos recurrir en cualquier momento. Yo tengo alguna duda, llamo y nos ponen a nuestra disposición los medios que queramos. Bueno, en una emergencia, el concepto de intervención que tenemos en la UME, normalmente está en la situación operativa, que yo entiendo que todo el mundo las conoce o les suena, y sobre todo ahora está mucho en boca con la operación de la DANA, que si era nivel 2, nivel 3, bueno, pues normalmente tenemos una situación operativa 0, 0, 1, 1 normalmente es local, en donde la administración local se puede hacer con la emergencia, que suena a nivel 1, a nosotros eso ya nos da una alerta, porque ya en nivel 1, pues bueno, puede ser que se controle, puede ser que no, entonces cuando hay una situación operativa en nivel 1, nosotros ponemos las orejas y ya estamos prealertados. En una situación operativa en nivel 2, ya sería a nivel autonómico, y aquí es cuando se puede solicitar a la unidad militar de emergencia. En situación operativa 1 no se puede solicitar, hay que pasar a la situación operativa 2, con lo que implica pues que ya los directores del plan o los directores de emergencia pues cambian de uno a otro. Importante, si no hay situación operativa 2, no podemos actuar la UME. Nosotros actuaríamos en una situación operativa bajo siempre la dirección técnica de la emergencia, que es una entidad civil. Nosotros nos pondríamos a las órdenes de personal civil. Entonces, nosotros lo que hacemos es, le ofertamos capacidad y decimos, te pongo un módulo de lucha contra incendios forestales. Entonces, él nos da un cometido para ese módulo. Es importante que no lleguen, oye, pues esta autobomba, me cierras este camino, ahora me coges 2 personas. No, a nosotros nos tenéis que dar un cometido y una misión, y ya nosotros lo organizamos y prevemos el despliegue con los medios que sean. Y luego tenemos situación operativa 3, que ya cambia. Es una emergencia de interés nacional, donde la dirección de la emergencia o el director del plan sería el ministro del Interior, y nombraría al director operativo de la emergencia, que sería el general de la UME, que es como lo que pasó en el apagón del otro día, que fue la primera vez en la historia de España que se nombró a pues una emergencia de nivel de interés nacional. Entonces aquí nosotros nos articularíamos estaría el DOE, que es el general con su puesto de mando, y luego nos articularíamos en MOPIS, que es el mando operativo integrado, que esos MOPIS irían a la zona de la emergencia, y ahí tendríamos un puesto de mando que coordinaríamos con el CECOPI o con las autoridades de la comunidad autónoma. Esto es muy importante porque nosotros siempre contemplamos que podría haber 1 o 2, en la operación de apagón montamos hasta 8 MOPIS, porque como afectó a toda España, pues tuvimos que montar prácticamente 8 MOPIS en las comunidades que solicitaron el pase a una emergencia de interés nacional. Y luego haríamos el proceso inverso, desescalaríamos a nivel 2, con lo cual el general le cede la transferencia de responsabilidad a las autoridades civiles, y en 1 pues nos desactivarían. Bueno, esto más o menos es el proceso que es para activarnos. Luego les pongo un vídeo, si me da tiempo, que se ve de una forma muy clara, pero normalmente la activación es la comunidad autónoma, se la pide a través de delegación del gobierno al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa DIGENPOL, y DIGENPOL a nosotros. Mientras sería el gobierno, delegación de gobierno a Protección Civil le da el visto bueno, se lo pasa a DIGENPOL, y DIGENPOL ya nos daría la orden de activación. ¿Vale? Y ese procedimiento es fundamental, porque no podemos actuar si no tenemos la orden. Sí que podemos hacer un concepto que se llama despliegue adelantado. Si nosotros vemos que la comunidad autónoma ya tiene intención de activarnos, y por ejemplo yo estoy en Sevilla y hay un incendio en Almería, si espero a que me activen, desde Sevilla a Almería tardo pues prácticamente 6-8 horas con todos los vehículos, con todos los camiones pesados. Con lo que hago es, si yo ya sé que me van a activar, se lo digo a mi general, y mi general me autoriza, y hacemos un despliegue adelantado, que nosotros vamos saliendo y ya el papeleo irá llegando, pero cuando llegue ya estamos muy cerca de la zona. Y si no ha llegado, nos tenemos que quedar fuera de la zona, porque como no podemos actuar, la gente no entendería que esté la UME en la zona de emergencia sin actuar.
Entonces, si vemos que no llega, nosotros tenemos que esperar a una distancia que tenemos entre 30 y 40 kilómetros de la zona de emergencia y ahí esperamos. Pero normalmente la orden suele llegar rápida. Bueno, y la idea es que nosotros, en una situación 3, no venimos la UME y decimos, aquí mando yo y os quitáis todos y me pongo yo. No, ese no es el concepto. El concepto es que completamos capacidades de la comunidad autónoma, reforzamos las capacidades. Normalmente el técnico que está llevando a la emergencia conoce mucho mejor la zona que nosotros, conoce todos los dispositivos y no sería coherente que yo lo desplazara y me pusiera yo. No, tú te quedas y yo te voy completando lo que a ti te falta. Entonces es como el queso de Gruyère, pues vamos completando las carencias que van teniendo las diferentes. Cuando las capacidades locales no pueden, se las piden a la autonómica, y cuando la autonómica no puede, pues nosotros vamos y les completamos. Pero la idea nunca es desplazar, si nosotros completamos. Y este concepto es muy importante porque muchas veces pasa, ¿no? El nivel 3 llega a la UME y nos quita todo de medio. No, nosotros completamos y apoyamos en todo lo que sea. Sí que es cierto que la ley nos da la responsabilidad de la dirección de la emergencia, pero puede ser que un jefe de un grupo de acción sea un civil, no un militar. O, por ejemplo, normalmente el jefe de grupo de acción de seguridad, pues normalmente suele ser guardia civil. Cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio de guardia civil y vamos intentando coordinarnos todos. Por eso para nosotros es muy importante hacer ejercicio, porque al final muchas veces nosotros los militares hacemos nuestro ejercicio, pero es muy importante esa coordinación con el personal civil, y es importante coordinarnos y ver cómo haríamos este ejercicio. Tuvimos la suerte que el año pasado hicimos un ejercicio que nosotros llamamos el LUMEX en Sevilla, de nivel 3, con lo cual a mí me ha venido bien porque ya lo teníamos engrasado, ya sabíamos dónde iba cada uno y sabíamos cuáles eran las responsabilidades de cada uno. Bueno, voy a pasar al siguiente punto, que era la fase de una emergencia. Seguro que la gente lo conoce, pero bueno, normalmente tenemos siempre un alerta y seguimiento permanente, la fase de emergencia y fase de recuperación. Es importante que la UME siempre actúa en la fase de emergencia. Ni tenemos responsabilidades en alertar de una emergencia, ni tenemos responsabilidades en la recuperación. La recuperación ya no es una emergencia, con lo cual la UME no tenía nada. Lo que sí que es cierto que aquí estamos muy pendientes, porque cuanto antes sepamos que hay una emergencia, nos podemos preparar. Y como he dicho, tenemos que intentar hacer cambios de configuración. Si estamos preparados para inundaciones y sale un incendio forestal, pues hay que cambiar. Y ese cambio no lleva tiempo, porque las autobombas están preparadas para incendios forestales, pues las tenemos guardadas. Entonces hay que sacarlas, entonces, etcétera, etcétera. Entonces nos viene muy bien. Tenemos una aplicación que la quería poner aquí, pero por problemas técnicos no la he podido poner, que lo que intentamos es, por ejemplo, los avisos meteorológicos los da AMET, los avisos de terremotos los da el IGN, las alertas las da la RAN, que es la Red de Alerta Nacional de Dirección de Protección Civil. Al final lo que hacemos es que yo en una pantalla tengo el sistema hidrológico en una pestaña, terremotos en otra pestaña, la meteorología en otra pestaña. Entonces resulta que tengo todo el ordenador lleno de pestañas. Entonces en la UME tenemos un sistema que se llama SIG-UME, que es el Sistema de Información Geográfica de la UME, en donde bebemos de todos esos sistemas y en una sola plataforma tenemos todo. Con lo cual para nosotros es muy fácil pues ir siguiendo un poco lo que está pasando a nivel nacional. Y luego tenemos también una base de datos que la vamos rellenando y que nos cuesta mucho rellenarnos, con toda la información que podemos necesitar en una emergencia. Por ejemplo, por los BIC, pues tenemos en una capa todos los BIC de 10 comunidades autónomas. Entonces, pues lo tenemos todo perfectamente organizado, sabemos si hay un incendio, entonces yo hago mis simulaciones y puedo ver a qué BIC puede afectar, qué tipo de BIC es, etcétera, etcétera. Y lo tengo en una misma plataforma. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que nosotros trabajamos nuestra zona de acción es toda España. Pero cuando trabajo con la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene un sistema, y cuando me voy a Extremadura tiene otro sistema, y muchas veces pues nos cuesta hablar. O tiene un formato de datos y yo tengo otro. Entonces yo lo que intento es tenerlo todo en el mismo formato, de tal forma que yo pueda rápidamente ver lo que está pasando sin tener que preguntarles a uno a otro, porque Andalucía ve perfectamente Andalucía, pero Extremadura no tiene visibilidad sobre él porque no es su zona, ¿no? Por ejemplo, otra cosa que hacemos es cargamos el catastro, y esto lo voy a poner porque en un terremoto pues nosotros empezamos a cargar en nuestro portal el catastro, cuántos edificios han hecho sin norma sismoresistente,
cuántos se hicieron con esta norma, cuántos se hicieron con esta, cuántos se hicieron. Entonces lo tenemos, esto fue en Torrejón, un ejercicio que hicimos, y sabemos perfectamente cuántos edificios se construyeron en 1900, cuántos, y de tal forma que luego, cuando hagamos simulaciones del terremoto, podemos estimar cuántos edificios han sido dañados, cuántos no, y eso nos da una pequeña valoración de cómo puede ser la entidad. Todo esto lo tenemos que cargar en tiempo de paz, porque lo tenemos que tener. Un terremoto no sabemos cuándo aparece y es instantáneo, con lo cual si yo me tengo que empezar a buscar en el catastro cuántos edificios, pierdo muchísimo tiempo. Y todo eso lo tenemos en esta aplicación, y nuestro trabajo en esta fase es alimentar esta base de datos, alimentarla. En la fase de la emergencia, pues normalmente nosotros la dividimos en una primera fase, que es una evaluación de daños, labores de búsqueda y rescate, recuperación de servicios esenciales y protección de edificaciones. Primero salvamos vidas. Una vez que las vidas están salvadas, pues intentamos restituir pues el agua, luz, comunicaciones, y por último pues la protección de edificios. Pues bueno, es importante. Ya hemos tenido la desgracia que en la Dana pues hubo un par de fallecidos, pues porque las estructuras se quedan debilitadas y con cualquier golpe de en este caso fue una grúa o ceden, pues hay que apuntalarlas para que no haya más emergencias, ¿vale? Bueno, pues evaluación de daños, pues normalmente lo que hacemos es delimitación de las zonas afectadas por la emergencia, daños en vivienda, bueno, lo podemos ir leyendo, y estado de patrimonio. Con el estado de patrimonio, a ver, tengo por aquí, bueno, ahora lo vamos viendo. Lo principal es saber, cuando vamos, por ejemplo, en Turquía vamos a un terremoto, hacemos los cálculos y ya sabemos, bueno, en Turquía es un caso diferente, por aquí en España metemos el simulador, metemos los datos y ya nos dicen cuáles son las zonas de mayor afectación. Pues esto nos sirve ya, mientras que la gente se está dirigiendo a la emergencia, ya intentar ir buscando los worst site para encontrar víctimas. Es muy importante tener, voy a pasar, por ejemplo, esto es un ejercicio que hicimos también en Torrejón, en la misma gráfica. Daños para una intensidad 9, que es una intensidad muy alta, y diferentes tipos de daños. Entonces, en función de los tipos de edificios, que nosotros tenemos 4 tipos de edificios, en función de cómo están construidos, en función de qué norma sismo resistente tiene, pues bueno, pues le vamos haciendo una fórmula y nos da una serie de porcentajes, y con esto pues sacamos esto y sabemos que el 6% de los edificios de esta ciudad estaban totalmente colapsados. Había el 51% pueden ser habitables sin criterio técnico, otros requieren ser habitables para hacer criterios técnicos. Bueno, pues nos da una idea para luego generar equipos técnicos que vayan yendo a los diferentes edificios y que les den el visto bueno, pero ya nos puede hacer una estimación de cuánto vamos a poder necesitar o no, y nos hace una estimación de irnos a estas zonas, que son los edificios colapsados, directamente para buscar víctimas. También, por ejemplo, es muy diferente en un terremoto. En Turquía los edificios eran todos de hormigón, con lo cual cuando hubo el terremoto, al colapsar se generan muchos huecos de vida. En el terremoto de Marruecos era todo mampostería. Cuando colapsaron, la mampostería prácticamente no deja huecos, con lo cual a nosotros nos sirve, porque si yo voy a tardar un día en llegar y tengo otro día de trabajar, o 2 o 3 días de trabajar, voy a ir al sitio donde me asegure que voy a encontrar una víctima. Es más, las gráficas de supervivencia en mampostería, normalmente al tercer día la probabilidad de supervivencia es prácticamente nula, y en edificio de hormigón podemos llegar hasta 15 días, con lo cual si yo tengo que elegir, sé que me voy a poner a trabajar al tercer día, pues no me voy a la zona de mampostería, ya me voy a la zona de hormigón directamente, a asegurarme que las víctimas, porque no tengo medios para cubrir todos los edificios, entonces no puedo perder el tiempo en intentar rescatar a una víctima que sé que no lo voy a conseguir, y me tendré que ir ahí. Entonces son decisiones que hay que tomar, que son difíciles, pero hay que tomarlas. En la búsqueda de búsqueda de rescate, pues lo principal es salvar vidas y no desesperar. En Turquía, luego os pondré un vídeo que yo cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina, porque es bastante emotivo. Pues salvamos a una familia que llevaba, pues no recuerdo más si fueron ya 7, 8 o 9 días, y eso lo rescató nuestro batallón, ¿vale? Pues bueno, pues esas son las fases que vamos haciendo. En la recuperación de servicios esenciales, pues bueno, es muy importante. En la emergencia que tuvimos hace 2 días, pues lo principal fue que los hospitales no se quedaran sin luz, que por ejemplo las prisiones tampoco se quedaran sin luz, etcétera, etcétera. Entonces pues tenemos que ir poco a poco, pues para que todo vaya entrando en normalidad. Nosotros
Es muy importante, no, ni construimos ni reconstruimos. Lo que hacemos es un paso intermedio para que la emergencia, o solventar la emergencia, pero luego tiene que venir alguien a reconstruirlo. Si yo le pongo un generador, ese generador es provisional, es circunstancia. Luego tendrá que venir una empresa civil o ya la autoridad civiles y arreglarlo como tiene que ser. Una carretera que se cae, un puente, yo le pongo un puente de circunstancia, pero yo no le voy a construir el puente como tenía antes, ¿no? Eso es importante saberlo. Y luego, bueno, pues aquí en la fase de protección de edificios, pues bueno, aquí 10 minutos. Vale, pues muy bien. Pues nada, pues vamos, consolidación de urgencia de Vic. Pues creo que al final conservar el patrimonio es muy importante, porque hay que conservarlo. De hecho, ahora les voy a poner un ejemplo en Chafarinas de una estabilización que vamos a hacer ahora en septiembre. Pues es ver exactamente eso, y para ello nos tenemos que apoyar de arquitectos técnicos o de nuestros ingenieros politécnicos, para que nos vayan dando qué edificios son los que están más comprometidos para nosotros actuar y el procedimiento para actuar, ¿vale? Bueno, desescombro, inspección, refuerzo de demolición, etcétera, etcétera. Y voy a poner algunos ejemplos ya de práctico de lo que se ha hecho. Por ejemplo, en el terremoto de Melilla, que fue un terremoto que fue en 2016, de unos 6,4 grados de magnitud, pues bueno, pues afectó a una serie de instalaciones que eran reconocidas como BIC, ¿vale? Bienes de interés cultural, y fueron todos dentro del ámbito militar. Entonces, bueno, pues hicimos una estabilización de la capilla castrense, de la torre, pues pueden ver una serie de daños que tuvo, pues bueno, pues ahí con cerchas de madera y trabajos de madera, pues se consiguió estabilizar. Muchos de estos trabajos que hicimos en 2016 todavía continúan, porque claro, ahora el proceso de reconstrucción pues es caro y no siempre se tienen los dispositivos, los medios económicos para hacerlo, pero todavía se mantienen. Entonces son trabajos que por lo menos ayudamos a que no se caiga. La clínica militar, pues la fachada y la cubierta de la fachada pues sufrieron daños. Pues aquí tenemos otra técnica con sirga, pues se estabilizó. Bueno, tenemos diferentes tipos de trabajo, pues hay que, pues vamos viendo cuál es el más adecuado. La puerta de Ceriñola, fisuras en las torres laterales, pues igual se hizo otro trabajo de estabilización de las torres, y bueno, de momento continúa y no hemos perdido ese patrimonio. Lo que vamos a hacer ahora en Chafarinas, no sé si saben dónde está, pero es una de las islas y peñones que tiene de soberanía nacional, que lo tenemos. Esto es Melilla, pues está en esta zona de aquí. Esta iglesia, que es la de Nuestra Señora de la Concepción, es la primera iglesia que se construyó en territorio africano. Entonces, debido al tiempo y al uso, pues está bastante dañada y hay riesgo de derrumbe de lo que es la espadaña. Entonces, pues vamos a hacer un trabajo pues de estabilización de la espadaña. ¿Qué problema tenemos aquí o qué nos surge? Que claro, pues cuando estamos en un islote, no vamos a contar con grúas, no vamos a transportar madera, es bastante complicado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hemos cogido? Es un sistema layer, que es a través de pues un sistema más ligero que la madera, ya es un mecano. Entonces, con la empresa hemos contactado, hemos hecho un proyecto y hemos estado estudiando cómo se hace la estabilización, y es muy fácil porque las piezas nos las podemos llevar en un helicóptero, en un Chinook esos que tienen dos rotores, nos la dejan en la zona y ya vamos montando el mecano, que además nos sirve de andamio, con lo cual tenemos muchas más medidas de seguridad, porque las medidas de seguridad y de protección tiene que ser lo primordial, y a través de esto podemos estabilizar la espadaña para no perder este bien que es único en lo que es África, por ser la única o la primera iglesia que se construyó en el continente africano. ¿Vale? En Turquía, en el terremoto de Turquía, desplegó un equipo USAR. El equipo USAR es un equipo que está acreditado por INSARAG, y este equipo podemos desplegarlo tranquilamente y somos compatibles con cualquier unidad de la ONU o de la Unión Europea. Es muy importante estar acreditados porque muchas veces se oye hablar del turismo de emergencia.
mucha gente que con la voluntad de ayudar se haga una zona de emergencia y muchas veces crea un problema logístico, porque claro, no tienen agua, no tienen comida. Nosotros somos totalmente autónomos. Nosotros nos vamos y llevamos 7 días que nadie puede preguntar por nosotros, nadie nos tiene que dar de comer, de agua, de luz, de dormir, de nada. Vamos a la zona y no generamos ningún problema logístico al país anfitrión. Bueno, imaginaros 200 personas yendo al supermercado de una zona dañada y estamos quitando los víveres y alimentos a la gente que encima que ya ha perdido sus casas no tiene alimentos para comer. Con lo cual tenemos que ser totalmente autónomos. Y todos los equipos acreditados tienen unos procedimientos de trabajo que están perfectamente estipulados y tenemos una logística asegurada. Cosa que muchas veces con la gente con la voluntad de ayudar, pues al final hay que darle de comer, podemos crear un problema logístico al país. Bueno, y más o menos esta es la configuración del equipo y es muy importante porque siempre viene con nosotros un ingeniero en infraestructura, un ingeniero nuestro politécnico, que tienen que tener una formación especial porque aparte de ser arquitectos técnicos tienen que saber de estructuras colapsadas y tienen que saber de cómo apuntalar, porque cuando nos metemos en un agujero tenemos que ir, es como un túnel, como si me escapara de la gran evasión, tengo que ir a la vez que voy perforando, tengo que ir controlando que la estructura no se mueva o que la estructura no colapse. O sea, lo que no puedo ir a rescatar a una víctima y que me quede yo dentro de la... Entonces hay una serie de procedimientos y tenemos que estar siempre con ello. De hecho, vemos la figura tan importante que estamos intentando duplicarla, que vengan 2. ¿Por qué? Porque esto nos permite trabajar 24 horas ininterrumpidamente. Nosotros estamos preparados, llevamos 2 equipos de búsqueda, trabajamos durante 24 horas, durante 7 días. Pero claro, solo tenemos un ingeniero, y el ingeniero también tiene derecho a descansar, con lo cual vamos a intentar duplicarlo. Como pueden ver, este equipo ha salido en todas estas misiones: Lorca, Haití, Nepal, Melilla, Tenerife, Ecuador, México, Turquía y Marruecos. ¿Qué hacemos? Pues hacemos prácticamente todo este tipo de misiones: reconocimiento de estructuras, apuntalamiento, apertura de ruta, escarcelación, espacios confinados, etcétera, etcétera. Voy a correr un poco porque quiero que vean el vídeo, que es muy interesante. Bueno, esto fue la secuencia de la operación. Fue un terremoto de casi 7,8, fue el 6 de febrero, el 6-7 ya estamos desplegados y estuvimos en empleo operativo hasta el 12 de febrero y el 13 no venimos. O sea, son misiones que tenemos que estar preparados. Nosotros en 12 horas, una de las cosas que tiene la UME en los despliegues es que estamos siempre en bases aéreas. ¿Por qué? Porque yo estoy en la base aérea de Morón y en cuanto a mí me activan, me voy a la pista, llega un avión militar, me subo y despliego. No tengo que perder el tiempo de transportar todos los medios a un aeropuerto. Y de hecho, cada batallón cada mes está en disponibilidad, que quiere decir que en ese mes mi batallón es el que saldría si hay una emergencia. Y tengo ya todo palitizado para en cuanto venga el avión, lo cargo directamente y la gente en 6 horas, en teoría, deberíamos de estar despegando hacia la zona de la emergencia. Lo bueno que tenemos los militares es que tenemos aviones del Ejército del Aire y no tenemos que contratar compañías aéreas ni nada, sino llamamos al avión, nos mete y listo. De hecho, muchas veces en España ahora mismo hay 2 equipos acreditados, la UME y el ERICAN de la Comunidad de Madrid. Pues muchas veces el ERICAN de la Comunidad de Madrid se viene con nosotros en los aviones militares. Se fletan 2 aviones y salimos los 2. ¿Vale? Pues bueno, ahora van a ver que rescatamos a una familia. Estuvimos 35 horas trabajando. 35 horas trabajando hasta que accedimos al hueco y pudimos sacar. ¿Cómo empezamos? Primero hay una búsqueda cinológica. Los perros, que tenemos perros de vivos y de cadáveres, los de vivos los van lanzando hasta que marcan. ¿Qué problema hay? Que el aire va subiendo de donde está la víctima hacia arriba, pero puede encontrar un hueco y que le dé al perro aquí, pero la víctima está ahí enterrada. Entonces, ya sabemos, tenemos indicio de que hay alguien. Vamos con búsqueda técnica, y la búsqueda técnica es ya con elementos, con ultrasonidos, con diferentes elementos, intentamos localizar el punto exacto de donde está la víctima. Con geolocalización hacemos el acceso, estabilizamos a la víctima y la rescatamos. Bueno, pues con todo esto tardamos 35 horas en llegar al esto, porque hay que ir rompiendo losa de hormigón, estabilizar la losa, comprobar que no se ha movido, volver a perforar, bueno, etcétera. Bueno, pues de la misión localizamos a 6 personas y rescatamos a 3. Y las que rescatamos, las rescatamos completas, porque hubo alguna víctima de estas que tuvieron que amputarle la pierna para poder sacarla. Nuestra misión está ahí y va a salir entera, y salen enteras, ¿vale? Que es muy importante. Y luego, personas fallecidas, localizamos a 9 y rescatamos a 3. ¿Me puede poner PowerPoint, por favor? Y ir a la última... Voy a poner un poco el vídeo para que vean
la secuencia y yo creo que ya con esto terminamos. ¿Estamos en tiempo? Sí, con el vídeo. El vídeo es el PowerPoint. ¿Cuánto dura el vídeo? 2 minutos, 3 minutos. Sí, este PowerPoint. A la última, si se puede ir a la última. Aquí, a esta ahí. Y ahora, si... Sí, aquí al play. Colocamos los sensores sísmicos donde un perro turco marcó. Hicimos el procedimiento de la llamada donde se le pidió que gritara o golpeara 3 veces y al momento recibí la respuesta con los 3 golpes. Hacemos una búsqueda en la que le pedimos a la víctima que golpee 3 veces y respondía no siempre con 3 veces, además de manera rítmica. Por lo tanto creímos que era un indicio más que suficiente para empezar a penetrar en el hormigón. Vámonos, Andrés. Venga, ¿está aquí asegurado? El pelotón que trabajó por la noche han estado trabajando pasando capas de hormigón, pasando capas de mampostería y pasando capas de mucho escombro. De manera que la señal que nosotros hacíamos cada 2 o 3 horas cada vez era más nítida. Venga, vamos bien, señores, venga. ¿Vamos bien? Vamos, sí, venga. Rota a la izquierda, rota un poquito, dale, rota. Of my children is in my hug. Vale, toma al niño en la mano y tiene al niño en brazos. One is 1.5 years old, one is 5 years old. 5 y 1 y medio. Ahí viene, venga, despacito. Despacito. Ya lo tengo, ya lo tengo. Vámonos.